Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy vamos a conocer a un joven muy especial llamado Timoteo, un muchacho que amaba a Dios desde que era niño y llegó a ser un gran servidor junto al apóstol Pablo. Prepárate para descubrir cómo Dios puede usarte a ti también, sin importar cuán pequeño seas. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En una ciudad llamada Listra vivía un niño llamado Timoteo. Era un muchacho curioso, respetuoso y con un corazón lleno de amor por Dios desde muy pequeño. Su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaron las escrituras, aunque su padre era griego y no seguía las tradiciones del pueblo de Israel. Su madre y su abuela se aseguraron de que él conociera al verdadero Dios. Cada noche, antes de dormir, Timoteo escuchaba las historias de Moisés, David y los profetas, y soñaba con el día en que él también pudiera servir a Dios de una manera especial. Timoteo creció en medio de tiempos difíciles. Había mucha confusión en las ciudades y muchas personas no conocían la verdad de Dios. Pero a pesar de todo eso, él siempre fue obediente, estudioso, y tenía un corazón muy sensible a la voz del Señor. Cuando los otros niños estaban distraídos jugando, Timoteo muchas veces se quedaba escuchando a su abuela hablar de cómo Dios había salvado a su pueblo. Eso lo llenaba de inspiración. Y aunque aún era pequeño, su fe era grande. Un día, la ciudad de Listra recibió una visita muy especial. El apóstol Pablo llegó junto a su compañero Bernabé para predicar la palabra de Dios. A la noticia se esparció rápidamente. El gran mensajero del Señor estaba en la ciudad. Timoteo fue con su madre a escuchar lo que Pablo tenía que decir. Cuando Pablo comenzó a hablar del amor de Jesús, de su muerte y resurrección, el corazón de Timoteo ardía de emoción. Todo lo que había aprendido desde niño cobraba un nuevo sentido. Después de ese día, Timoteo no fue el mismo. Sus ojos brillaban de emoción y su fe se hizo aún más fuerte. Quería aprender más, quería servir. Quería ser parte de ese gran plan de Dios del que Pablo hablaba. Mientras otros jóvenes de su edad pensaban en crecer para tener riquezas o fama, Timoteo soñaba con ser un siervo del Señor, dispuesto a ir donde Dios lo enviara. Su deseo era ser útil para el reino, aun si eso significaba dejar su hogar y enfrentarse a peligros. Pasaron algunos años y Pablo regresó a Listra en uno de sus viajes misioneros. Esta vez venía con otro compañero, Silas. La iglesia local había crecido y muchas personas conocían ya a Jesús. Y allí estaba Timoteo, ahora un joven más grande, maduro en su fe y con una reputación excelente entre los hermanos. Todos hablaban de su humildad, su sabiduría y su amor por Dios. Pablo lo notó de inmediato. Algo en Timoteo le recordaba el fuego que él mismo sentía por predicar el evangelio. Pablo se acercó a Timoteo y lo miró con ojos llenos de esperanza. Timoteo le dijo: Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿Te gustaría venir conmigo y ayudarme a compartir la buena noticia de Jesús por todo el mundo? Timoteo se quedó en silencio por un momento. Su corazón latía rápido. Era el momento que había soñado. Sin dudar, asintió con una sonrisa. Su madre también lo apoyó, confiando en que su hijo serviría al Señor con fidelidad. Antes de partir, la iglesia local se reunió y oró por él. Le impusieron las manos y pidieron a Dios que lo guiara y lo protegiera en su nueva misión. Timoteo sentía que su vida apenas estaba comenzando, con una mochila sencilla, pero con un corazón lleno de fe. Se despidió de su familia y partió junto a Pablo y Silas. Así empezó la gran aventura de un joven que, aunque no era famoso ni fuerte como los héroes de las historias, tenía algo más valioso: un corazón dispuesto. Viajaron por muchas ciudades, enfrentaron caminos difíciles, lluvias, calor y largas caminatas. Pero Timoteo nunca se quejaba. Escuchaba con atención cada enseñanza de Pablo, ayudaba a los necesitados, oraba con los enfermos y animaba a los nuevos creyentes. Aunque era joven, su fe era sólida y su ejemplo inspiraba a otros. Pronto, Timoteo se convirtió en alguien muy importante en el equipo de Pablo.
no solo como ayudante, sino como un verdadero hermano en Cristo. En cada ciudad que visitaban, Pablo hablaba de Jesús y de la salvación que solo él podía dar. A veces eran bien recibidos, pero otras veces los perseguían. Hubo noches en las que tuvieron que dormir en cuevas y días en los que no había suficiente comida. Pero Timoteo nunca pensaba en rendirse. Sabía que estaba haciendo lo correcto y confiaba plenamente en que Dios los cuidaría. Su valentía era tan grande como su humildad. Un día, mientras estaban en una ciudad llamada Tesalónica, surgieron problemas. Algunos hombres se enojaron al escuchar las enseñanzas de Pablo y comenzaron a provocar alboroto. La situación se puso tan peligrosa que los hermanos decidieron enviar a Pablo a otra ciudad para protegerlo. Pero Timoteo se quedó cuidando de los nuevos creyentes, enseñando la palabra y animando a los que estaban tristes o asustados. Aunque aún era joven, actuaba con una sabiduría que venía del Espíritu de Dios. Mientras Pablo continuaba su viaje a otras ciudades, enviaba noticias a través de mensajeros, y uno de los más confiables era Timoteo. Su corazón le dolía por dejarlo atrás, pero sabía que Timoteo era fuerte y que el Señor lo estaba usando poderosamente. Cuando Pablo supo que la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, decidió enviar a Timoteo de regreso para fortalecerlos. Ve, hijo mío, le dijo Pablo, anímalos, confírmalos en la fe y hazles saber que no están solos. Timoteo obedeció sin dudar. Viajó con valentía, enfrentando los mismos peligros, pero con la paz que solo Dios puede dar. Al llegar a Tesalónica, encontró a los creyentes con miedo, escondidos, confundidos por las amenazas. Pero apenas lo vieron, su ánimo volvió. Timoteo les enseñó lo que había aprendido de Pablo. Les habló de la esperanza en Jesús. Oró con ellos y los ayudó a mantenerse firmes, recordándoles que las pruebas fortalecen nuestra fe. Después de varios meses, Timoteo volvió a reunirse con Pablo en Corinto y le dio un informe lleno de alegría. Los creyentes en Tesalónica estaban fuertes, creciendo en número y en fe. Pablo, al escuchar esto, se emocionó tanto que escribió una carta para ellos, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Esa carta se convirtió en uno de los libros que hoy conocemos como parte del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. Desde entonces, Timoteo se volvió un compañero inseparable de Pablo. Juntos predicaban en sinagogas, en casas y hasta en plazas públicas. En ocasiones, eran arrestados, golpeados o expulsados de las ciudades, pero nunca dejaban de hablar de Jesús. Timoteo no solo era un discípulo, ahora era un maestro, un pastor en formación, un líder espiritual que se ganaba el respeto de todos con su ejemplo de vida. Pablo confiaba tanto en él que comenzó a dejarlo a cargo de algunas iglesias para que las guiara. En Éfeso, por ejemplo, una ciudad muy importante, Pablo dejó a Timoteo para que corrigiera a los que enseñaban cosas incorrectas, para que cuidara de los ancianos y para que enseñara a los jóvenes cómo vivir conforme a la voluntad de Dios en Timoteo. Aunque joven, asumió esta gran responsabilidad con humildad y oración. No fue fácil. Algunos no querían escucharlo por su edad. Otros querían imponer reglas extrañas o mezclaban la verdad con ideas del mundo. Pero Timoteo no se desanimó. Cada vez que sentía duda o temor, recordaba las palabras de Pablo: aunque nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esa frase se grabó en su corazón como una llama encendida. Durante sus días en Éfeso, Timoteo se levantaba muy temprano para orar. Pedía sabiduría, fortaleza y dirección. Luego visitaba a los hermanos, escuchaba sus problemas, los animaba con la palabra, corregía con amor y edificaba la iglesia poco a poco. Muchos jóvenes comenzaron a seguir su ejemplo y con el tiempo se convirtió en una figura muy querida y respetada por toda la comunidad cristiana. Pablo, desde la distancia, escribía cartas a Timoteo. En ellas le daba consejos, le recordaba lo que habían vivido juntos y le animaba a seguir siendo valiente. Una de esas cartas decía: aviva el fuego del don que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
amor y dominio propio. Timoteo leía esas palabras como si fueran una voz directa del cielo y cada vez se sentía más fuerte. A medida que los años pasaban, la situación en el Imperio Romano se volvía más difícil para los cristianos. Los seguidores de Jesús eran perseguidos y muchos líderes fueron arrestados. Pablo, ahora anciano, fue encarcelado en Roma. Desde esa prisión oscura, escribió su última carta y la dirigió a su amado hijo en la fe, a Timoteo. En ella le pedía que no tuviera miedo, que permaneciera fiel y que no se avergonzara del Evangelio. Timoteo leyó esa carta con lágrimas en los ojos. Sabía que Pablo estaba cerca del final de su carrera, pero también sabía que él debía continuar la misión. Tenía que seguir predicando, cuidando de la iglesia y levantando nuevos líderes. Su corazón estaba lleno de gratitud por todo lo que había aprendido y sabía que, aunque Pablo no estuviera físicamente, su ejemplo viviría para siempre en su corazón. El legado de Pablo ardía como un fuego en el corazón de Timoteo. Aunque los tiempos eran cada vez más oscuros y las amenazas más intensas, su fe no se apagaba. Se convirtió en una roca firme para los creyentes, guiándolos como un verdadero pastor. Cuando los rumores de la muerte de Pablo comenzaron a extenderse, Timoteo sintió una mezcla de dolor y decisión. Sabía que ahora debía ser aún más fuerte, pues miles dependían de su liderazgo. Los cristianos de Éfeso, al enterarse de la posible ejecución de Pablo, se reunieron alrededor de Timoteo buscando consuelo. Él les habló con ternura, compartiendo las cartas que Pablo le había escrito y leyendo en voz alta las palabras que hablaban de la esperanza eterna en Cristo. Su voz, aunque conmovida, era firme. Pablo peleó la buena batalla, dijo, y nosotros también debemos pelearla, con fe y amor. En esos días difíciles, Timoteo se enfocó más que nunca en preparar a nuevos líderes. Reunía a los jóvenes fieles y los instruía, no solo con palabras, sino con su ejemplo. Les enseñaba cómo cuidar a las viudas, cómo servir a los pobres, cómo orar sin cesar y cómo mantenerse firmes, aunque el mundo se volviera en su contra. Muchos lo admiraban y lo veían como una figura paterna en la fe. Así como él había visto a Pablo, aunque su corazón extrañaba profundamente a su mentor, Timoteo no dejó que la tristeza lo paralizara. Recordaba una y otra vez las historias que Pablo le había contado sobre Jesús, sobre sus milagros, su amor por los niños, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. Era ese mismo mensaje el que ahora salía de los labios de Timoteo, encendiendo la esperanza en quienes lo escuchaban. Con el paso del tiempo, las autoridades romanas comenzaron a ver a Timoteo como un líder influyente entre los cristianos. Intentaron detener su enseñanza, presionándolo para que se callara. Pero Timoteo no tenía miedo. Cuando le ordenaron que dejara de predicar en el nombre de Jesús, él respondió con la misma convicción que alguna vez vio en Pablo: no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Una noche, mientras oraba en su casa, Timoteo sintió una carga en su corazón. Se arrodilló con el rostro en el suelo y entre lágrimas oró por la iglesia, por los creyentes perseguidos, por los nuevos pastores y por los que aún no conocían al Señor. En ese momento, sintió que Dios lo fortalecía. Era como si una voz invisible le dijera: Ann, sigue adelante, yo estoy contigo. Poco después, viajó a varias ciudades para animar a las iglesias. En Cayta-Lugar, su presencia traía consuelo. Los creyentes lo recibían con alegría, lo escuchaban con atención y muchos renovaban su compromiso con Cristo. En una ciudad lejana, donde nadie se atrevía a hablar públicamente de Jesús, Timoteo predicó en una plaza llena. Algunos intentaron detenerlo, pero el pueblo, conmovido por sus palabras, lo protegió. A pesar de las amenazas, nunca dejó de hablar del amor de Dios. Sabía que su vida podía terminar en cualquier momento, pero también sabía que su misión no era complacer a los hombres, sino ser fiel al Señor. En cada día que pasaba, más personas eran alcanzadas por el mensaje del Evangelio gracias a su dedicación. Las cartas de Pablo, sus propias enseñanzas y su ejemplo se multiplicaban como una semilla que daba mucho fruto. En los últimos años de su vida, Timoteo era conocido por muchos como el pastor fiel, el discípulo valiente
el joven que se convirtió en columna de la iglesia. No buscó fama ni riquezas. Su única pasión era que más personas conocieran a Jesús. Los niños lo miraban con admiración, los ancianos lo respetaban y los jóvenes querían seguir su camino. Su testimonio era claro. Había corrido con perseverancia, había guardado la fe, y aunque el mundo cambiaba y los imperios se desmoronaban, la semilla que Pablo plantó en el corazón de Timoteo siguió dando fruto. Porque Timoteo no solo fue un buen discípulo, fue también un sembrador de esperanza, un maestro lleno de amor y un hombre que, hasta el final de sus días, vivió con la mirada puesta en el cielo, esperando el día glorioso en que vería cara a cara a su Salvador. En una ocasión, un grupo de creyentes recién convertidos llegó desde una ciudad donde nunca antes se había escuchado de Jesús. Habían huido de la persecución y venían buscando a Timoteo, de quien tanto habían oído hablar. Cuando lo encontraron, se arrodillaron ante él, no para adorarlo, sino para suplicarle que los enseñara. Timoteo, con humildad, los levantó y les dijo: no me miren a mí, miren a Cristo, el verdadero maestro. Durante semanas les enseñó con paciencia. Compartía las historias de Jesús desde su nacimiento hasta la cruz y cómo resucitó para darnos vida eterna. Les explicaba cómo orar, perdonar, cómo vivir en comunidad y cómo mantenerse firmes cuando un miedo intentara atraparlo. Aquellos nuevos creyentes absorbían cada palabra como si fuera agua en medio del desierto. Una noche, mientras enseñaba junto al fuego, Timoteo compartió una historia personal. Habló de su juventud, de cómo su madre y su abuela le enseñaron las escrituras desde niño. Contó cómo conoció a Pablo y cómo ese encuentro transformó su vida para siempre. No soy especial, dijo, pero el Dios que me llamó es poderoso. Él también los ha llamado a ustedes. Los nuevos creyentes lloraron al escuchar su testimonio. Muchos se sintieron fortalecidos, ya no como extraños, sino como parte de una gran familia de fe. Y cada vez que se sentaban a escuchar a Timoteo, era como si la voz de Pablo aún viviera en él. La sabiduría que transmitía, la pasión por la verdad y el amor con el que hablaba, tocaban cada corazón. Con el tiempo, algunos de sus discípulos comenzaron a enseñar a otros. Timoteo los animaba, los corregía cuando era necesario y los enviaba a diferentes regiones. Así como Pablo había confiado en él años atrás, ahora él confiaba en estos nuevos líderes. El mensaje de Jesús se multiplicaba y cada ciudad que visitaban se convertía en un faro de esperanza. Pero no todo era fácil. Un día, mientras predicaba en una aldea remota, un grupo de hombres enfurecidos intentó atacarlo. Lo acusaban de llevar un mensaje peligroso que desafiaba sus costumbres. Timoteo no respondió con odio. En lugar de eso, levantó sus manos y oró por ellos en voz alta: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Su valentía conmovió incluso a algunos de sus enemigos. Aquella noche, tras escapar de la multitud, se refugió en una cueva con algunos creyentes. Allí, a la luz de una pequeña lámpara, escribió una carta para animar a los hermanos que no podía visitar. Les recordó que el sufrimiento era parte del camino, pero que Dios nunca los dejaría solos. Esa carta, con el tiempo, se volvió muy querida entre los cristianos perseguidos. A medida que los años pasaban, la salud de Timoteo comenzó a debilitarse. Ya no podía caminar largas distancias como antes, ni predicar por horas como solía hacerlo, pero su corazón seguía fuerte y su mente estaba llena de sabiduría. Los jóvenes venían a él para recibir consejos y muchos tomaban notas de sus enseñanzas para compartirlas en otros lugares. En una de sus últimas reuniones, rodeado de discípulos, Timoteo levantó su voz una vez más. Recuerden siempre lo que Pablo me enseñó, aunque hemos sido llamados con un propósito santo, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. No se avergüencen del evangelio, permanezcan fieles hasta el final. Las lágrimas corrían por los rostros de quienes lo escuchaban. Aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu ardía como nunca. En esos días, Timoteo no buscaba honra, ni trofeos, ni reconocimiento. Solo deseaba que cada alma conociera el amor del Salvador.
y mientras descansaba en su lecho, con una sonrisa en los labios, repetía una y otra vez: San Cristo vive, y vale la pena vivir y morir por él. Las noticias del estado de salud de Timoteo se esparcieron rápidamente entre las comunidades cristianas. Algunos viajaron muchos días solo para verlo, para agradecerle por su fidelidad y por haberles enseñado a amar a Jesús. Al llegar, muchos se sorprendían al ver que, a pesar de su fragilidad, su mirada seguía llena de vida. Y su voz, aunque más suave, aún transmitía autoridad y ternura. Uno de los visitantes fue un joven llamado Marcos, quien había sido instruido por uno de los discípulos de Timoteo. Al encontrarse frente a él, Marcos cayó de rodillas y dijo: Tú me enseñaste, aunque nunca me habías visto. Tus palabras llegaron a mi aldea y cambiaron mi corazón. Timoteo, con lágrimas en los ojos, le colocó una mano en el hombro y le respondió: entonces sé valiente, hijo, y sigue llevando la luz. Durante ese tiempo, Timoteo compartía historias del pasado, recordando cómo Dios había guiado su camino desde que era un joven tímido en Listra. Contaba cómo Pablo le había enseñado a tener valor, cómo habían enfrentado tormentas, cárceles, traiciones, pero también milagros, conversiones y un gozo indescriptible. Todos los que lo escuchaban se llenaban de fe, como si también hubieran vivido esas aventuras. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, en el patio de la casa donde se hospedaba, Timoteo llamó a uno de sus discípulos más cercanos y le dijo: Anota esto, porque un día lo necesitarán. Y comenzó a dictar enseñanzas y consejos, no solo para su tiempo, sino para los que vendrían después. Habló sobre el amor, la humildad, la disciplina, la oración y la esperanza que tenemos en Cristo. Muchos de esos escritos se conservaron con gran cuidado, pasados de generación en generación, leídos en secreto en tiempos de persecución y compartidos con alegría en tiempos de paz. El legado de Timoteo ya no era solo su voz, sino sus palabras vivas, que seguían hablando a corazones en cada rincón del mundo. Una tarde, al escuchar un canto que entonaban los niños en el patio, Timoteo pidió que lo ayudaran a levantarse para salir. Apoyado en un bastón, se acercó y se sentó entre ellos. Les sonrió con ternura y les dijo: ustedes son la próxima generación. No teman, Dios está con ustedes. Y aunque yo no esté, el mensaje de Jesús vivirá para siempre en sus corazones. Los niños lo rodearon, abrazándolo sin miedo, como si supieran que estaban en presencia de alguien muy especial. Esa imagen se quedó grabada en la memoria de todos los que estaban allí. El anciano maestro, rodeado de pequeños discípulos, sembrando su última semilla con una sonrisa de paz. En esa sencilla escena se resumía toda su vida en servir, enseñar, amar. No necesitaba templos de oro ni coronas. Su tesoro estaba en cada alma que había acercado a Cristo. Esa misma noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Timoteo pidió estar a solas un momento. Se sentó frente a una lámpara encendida, tomó uno de sus manuscritos y oró: Señor, gracias por haberme elegido, por darme un maestro como Pablo, por usarme a pesar de mis temores. Todo ha valido la pena ahora. Te entrego todo lo que soy. Que tu voluntad se cumpla, así como fue desde el principio. A la mañana siguiente, los discípulos lo encontraron dormido, con una expresión de descanso profundo. El manuscrito aún descansaba sobre su regazo y la lámpara seguía encendida, como símbolo de una luz que jamás se apagaría. Timoteo había partido al encuentro con su maestro, pero su vida seguía viva en cada palabra, en cada enseñanza, en cada corazón transformado. Y así, el joven tímido, que una vez necesitaba ánimo para hablar en público, se convirtió en uno de los pilares silenciosos pero poderosos de la iglesia. Su nombre se repetía con respeto en las congregaciones, y su ejemplo inspiraba a todos los que deseaban servir con humildad y pasión. Porque Timoteo no buscó ser famoso, solo buscó ser fiel. En los días que siguieron, la noticia de la partida de Timoteo se esparció como un susurro sagrado, desde Éfeso hasta Roma, desde Antioquía hasta las más pequeñas aldeas. Los creyentes lloraban con gratitud por su vida. Muchos encendieron lámparas en su honor,
no para venerarlo, sino para recordar que él fue un portador fiel de la luz de Cristo en tiempos de oscuridad. Sus discípulos, aquellos que crecieron bajo su guía, no se dejaron vencer por la tristeza. Sabían que Timoteo les había preparado para ese momento. Se reunieron y leyeron en voz alta sus cartas, sus enseñanzas, sus advertencias llenas de amor. Y cada palabra parecía aún más viva, como si Timoteo mismo estuviera hablándoles desde el cielo. Uno de sus últimos consejos, escrito con letra temblorosa pero firme, decía a no se cansen de hacer el bien. No se dan al miedo. Aun cuando el mundo se enfríe, mantengan su corazón encendido por el fuego de Dios. Esas palabras se volvieron lema entre los creyentes y se repetían como una canción que fortalecía el alma. La iglesia de Éfeso, donde Timoteo había sido pastor, decidió levantar un pequeño altar de piedra en su memoria. No era grande ni lujoso, pero estaba rodeado de olivos y flores silvestres. Allí, los niños que alguna vez escucharon sus historias venían a jugar y orar, mientras los adultos les contaban sobre el hombre que les mostró el camino de Jesús. El legado de Timoteo no quedó encerrado en pergaminos, ni guardado en una tumba. Su vida fue como una semilla que cayó en tierra fértil. En cada generación surgían nuevos obreros que, al conocer su historia, decidían también dar su vida al servicio de Dios. Su humildad, su valentía y su fidelidad se convertían en ejemplo para pastores, misioneros, maestros y niños por igual. Y aunque los años pasaron, su historia nunca se olvidó. Porque aquellos que sirven con amor, que enseñan con paciencia y que viven guiados por la verdad de Dios, dejan una huella eterna. Timoteo, el joven discípulo que una vez tuvo miedo, fue transformado por el poder del Espíritu Santo en un héroe de la fe. Así termina la historia de Timoteo, pero no termina su impacto. Sus pasos aún resuenan en los corazones dispuestos a seguir a Cristo, sin importar el precio. Su voz, que antes temblaba, ahora resuena con fuerza en cada alma que se atreve a creer y a obedecer. Y su ejemplo vive para siempre, como luz que no se apaga, como testimonio de que los pequeños en la tierra pueden ser grandes en el reino de Dios. Y así, niños y niñas, hemos conocido la increíble historia de Timoteo, un joven que desde muy pequeño decidió seguir a Dios con todo su corazón. Aprendimos cómo, guiado por su madre y su abuela, se convirtió en un gran discípulo del apóstol Pablo, y cómo, con fe y valentía, predicó la palabra en muchas ciudades, enfrentando desafíos sin rendirse. A pesar de ser joven y tímido, Timoteo nunca se detuvo, porque sabía que Dios estaba con él. Su vida nos enseña que no importa cuán pequeños o temerosos nos sintamos, si confiamos en el Señor, podemos hacer cosas grandes para su reino. Si te gustó esta emocionante historia de Timoteo, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué parte te gustó más. ¿Cuándo Pablo lo eligió como compañero? ¿Cuándo predicó en medio de la persecución? ¿O su ejemplo de fe hasta el final? Y dinos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver muy pronto. Nos vemos en la próxima gran aventura con más historias llenas de fe, valentía y el poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblia Kids.